Genial. Pues repito, como empezamos ahora a grabar, repito la pregunta, os dejo con Leticia. Quería preguntar a Leticia desde la base de la frase, el lema que acompaña a nuestra asociación, a SEDEN, ¿por qué una educación del hacer hacia el ser? Qué buena pregunta. Bueno, gracias, Mari Carmen. Qué bueno que estemos aquí, bueno, un montón de personas comprometidas con la infancia. Bueno, creo que para mí algo importante es que hoy que estamos celebrando un día importante, ¿no? El Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hay que hablar del buen trato y no tanto de la violencia. Tenemos que empezar a utilizar las palabras un poco entendiéndolas en su profundidad y poniéndolas a nuestro servicio, ¿no? Hay que hablar del buen trato, de las relaciones positivas, de la comunicación asertiva. Hay que empezar a hablar de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos y entendiendo que cuando mejoramos las competencias emocionales y parentales, pues de repente descubrimos unos seres maravillosos que tienen unos comportamientos que son mejorables, como el nuestro, y que todos son procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que tanto en la familia como en el aula, que ya nos contará Ramón, se dan pues muchísimas oportunidades para aprender. Pero hay veces que nos encontramos con el aprendizaje, pero en forma desagradable, ¿no? Pues un grito, una agresión, un insulto, y reaccionamos contra ese comportamiento porque es intolerable, no hay que aceptarlo, eso está mal, hacemos un juicio de valor y sin embargo lo que tenemos delante es la oportunidad de responder desde el amor, desde el respeto. Creo que desperdiciamos muchísimas oportunidades queriendo corregir, queriendo enseñar, desaprovechamos muchísimas oportunidades precisamente para enseñar lo que es el amor, ¿no? Mira, el amor es esto que te voy a hacer sentir a ti cuando hago una toma de conciencia del enfado que tengo ante esa agresión, cuando hago una toma de conciencia de lo mal que me sabe ver ese comportamiento, esa desobediencia o ese insulto, y entonces hago una toma de conciencia y decido que te voy a devolver ese amor que he visto que tú no has tenido, ¿no? Y desde este amor, entonces, pues marco un límite, me comunico con firmeza, tomo una decisión, a lo mejor de callar al principio porque ya voy a hablar cuando me vea más capacitada para hacerlo de forma respetuosa, pero hay muchas veces que queremos dar lecciones de vida. Entonces, como te has portado mal, entonces te voy a castigar para que aprendas, ¿no? O a lo mejor ante una agresión, pues ahora te voy a dar yo a ti para que sepas cómo duele, ¿no? Entonces tengo la sensación de que queremos enseñar desde emociones no reguladas, justificando muchas veces la violencia, pues con un grito, un jalón, con un rostro, un lenguaje duro, una firmeza innecesaria. Todo porque alguien nos ha dicho que tenemos que educar y que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Dando lecciones de vida y justificando muchas veces la propia violencia para corregir comportamientos inaceptables, ¿no? Y creo que desaprovechamos oportunidades magníficas para enseñar lo que realmente es el amor y es el respeto, ¿no? El amor y el respeto es lo que yo te voy a mostrar a ti para corregir un comportamiento que no me ha gustado, que es mejorable, que la gestión emocional habría por su ausencia, ¿no? Pero esto es el amor, ¿no? La capacidad de expresar enfado de una forma regulada. Entonces, creo que todo parte por uno, ¿no? Y esa es la parte difícil, ¿no? Porque uno es todo el tiempo quien se tiene que revisar, quien tiene que hacer autocrítica, quien tiene que decir, hombre, pues lo que he dicho está bien, lo mantengo, es lo que quiero decir, pero la forma creo que es muy mejorable, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empezaría un poco por eso, ¿no? Por hacer una autocrítica, hacer una revisión de las formas, del lenguaje, de las palabras, de la intención que ponemos a veces a la hora de educar, ¿no? Porque queremos corregir un comportamiento, ¿no? Porque realmente ese comportamiento hay que corregirlo o porque si no lo corrijo yo soy una mala madre, ¿no? O se va a hablar mal de mí, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que reflexionar, mucho, mucho, mucho que contar. Estupendo, genial. Muchas gracias, Leticia. Pues bueno, Ramón, te paso la pregunta. ¿Por qué educar Bueno, hacia el ser? lo primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, yo empiezo, voy a intentar, bueno, voy a hacer un poco de spoiler antes de nada porque se me acaba de venir a la mente una frase con la que cierro de vez en cuando mis ponencias y es que yo suelo achacar una ecuación en la que vienen los años que llevo en la docencia, las clases en las que entro normalmente, ¿no? Así como media, y los niños que hay en cada clase.
y me salen que por mi clase han pasado unos 2.000 niños. Y yo siempre digo que esos 2.000 niños, algún que otro quebradero de cabeza me han dado, pero me han dado también mucho cariño y mucho amor. Y entonces yo termino diciendo, delante de esa ecuación, que bueno, que mi intención es intentar devolver un poquito de ese cariño que me han dado, ¿no? Y yo con esa intención pues voy al aula todos los días. Creo que partimos de un error si no vemos a los niños cuando llegan a clase con todo lo que traen. Y un niño llega a clase con su mochila cargada de libros, por desgracia, porque llevan demasiados libros, pero la llevan también cargada de emociones, o sea, las traen todas. Un niño no es capaz de dejar en la puerta ese enfado que arrastra porque su padre no le ha dejado comprarse unas cartas de los Pokémon, o con ese ímpetu, esos nervios de una excursión que va a hacer dentro de un rato. O sea, eso lo traen siempre ellos y vienen con todo. Es absurdo intentar que lo dejen en la puerta. Entonces, ver a un niño en su plenitud, con todo lo que traen y darle espacio a que eso se pueda desarrollar, a que ellos tengan en clase, ellos que encuentren en clase un lugar no solo acogedor, que también, sino que acoja, que sea capaz de ser un lugar en el que los niños se sepan expresar, se sepan escuchados, se sepan atendidos y muchas veces en un aula nos llegan informaciones muy importantes que a lo mejor no son capaces de dar ni a sus propios padres, ¿no? Yo creo que hacemos mucho bien si somos capaces de generar en el aula un clima de respeto, de empatía, de amor, como decía Leticia, en el que los niños se sientan seguros, se sientan acogidos, se sientan escuchados y sepan que es un lugar, un refugio en el que van a encontrar siempre respuesta a sus necesidades. Intentar que dejen las emociones en la puerta de la clase es absurdo. O sea, cuando yo quiero dar matemáticas, yo sé que las matemáticas vienen con sus alegrías, con sus amores, con sus enfados y con sus penas, y eso tiene que ser así. Y muchas veces las matemáticas igual pueden esperar a mañana y no pasa nada, pero hay cosas que son muy urgentes que puede salvar en un momento dado el día a un niño o no el día, sino mucho más, y creo que debemos aprender a escucharles de verdad, una escucha activa, como se dice, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Sí, Leticia, os iba a Sí. volver a hacer una pregunta por la línea en la que va Ramón, pero interviene y ahora pregunto. Sí, yo estaba pensando, siguiendo el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Yo también tengo una fórmula y es que 1 menos 1 es 0. Entonces, hay veces que ganamos por un lado que nos obedezcan porque hemos utilizado una estrategia correctiva que genera miedo y entonces obtenemos la obediencia inmediata, ganamos obediencia, pero perdemos confianza, vínculo, la posibilidad de comunicarnos de forma afectiva. Entonces, de repente he ganado que me obedezca, pero a costa de perder la confianza, con lo cual me quedo en cero, ¿no? Parece que había conseguido algo y total que lo he perdido y lo más importante, ¿no? Que es que ese niño me pueda mirar y pueda desear aprender algo conmigo, ¿no? Entonces esa es mi fórmula. Genial, muchas gracias por compartirla, Leticia. Y la pregunta la lanzo a los dos. En base a lo que decía Ramón, ¿no? Tenemos los maestros, los docentes, los profesores, profesoras, tenemos y las familias igualmente, tenemos recursos para vaciar las mochilas emocionales con las que vienen nuestros niños cargados al cole o a casa del cole. Ramón, ¿le entras tú? Mira, este es un melón importante, que hay que abrir porque me gustaría decir que sí, realmente me gustaría decir que sí. Y estoy convencido que muchos docentes y muchos padres, que también lo soy, nos podemos sentir preparados para eso, pero también sé y es razonable entender a los que no lo están. Con el título de maestro o el título de profesor no te dan un diploma de experto en emociones. No, eso no viene en el paquete, eso te lo tienes que trabajar tú aparte. Y sí es verdad que te puedes formar y puedes aprender y puedes crecer en ese sentido, pero muchas veces entiendo que a lo mejor hay cosas que nos pueden venir grandes. Pero sí entiendo que es un campo en el que merece mucho la pena entrar, merece mucho la pena formarse. Yo cada día que pasa estoy más contento y más feliz de haberme formado en este sentido porque me siento muy útil.
sé que, sé que soy una ayuda en ocasiones muy grande para muchos niños y niñas que necesitan que el colegio sea un refugio, porque su vida fuera del cole no lo es. Y cuando yo sé que el cole es un refugio para ellos y yo sé que yo puedo ayudarles, todas esas horas y días y meses de formación y de estudio que me han llevado aquí merecen la pena, cada segundo de ellos. Entonces, bueno, yo sé que es complicado, que es un tema, es un campo que a muchas personas igual le dan incluso reparo, porque puede ser complicado, ¿no? Pero formarse y acompañar a nuestros niños en este camino emocional, en que sepan entender qué es eso que le pasa por el cuerpo, que le sepan poner nombre, que sepan de dónde viene, que sepan que todo lo que ocurre puede salir bien, que no tiene por qué salir mal, que incluso las emociones que muchos mal llaman negativas, porque no existen las emociones negativas para mí por lo menos, incluso esas nos pueden enseñar muchas cosas. Incluso esas son necesarias para que lleguen las otras, ¿no? El miedo, la pena, la tristeza, son muy necesarias para que lleguen las que todo el mundo quiere sentir, ¿no? Y poder acompañarles en este camino y poder explicarles que esas cosas pasan por algo, que es normal, que, que todo tiene su respuesta, yo creo que es un camino que merece mucho la pena. A mí, por lo menos, a mí me encanta. Y cuando llega un grupo nuevo de niños a mis manos y ese primer mes, 2 meses en los que nos vamos haciendo unos a otros, se va generando ese ambiente, ese clima de respeto, de empatía, es un proceso precioso. Y una vez que está instaurado, se generan unas dinámicas absolutamente preciosas. Entre ellos mismos son capaces de resolver muchas veces conflictos que surgen en los que ya no hago falta ni yo para resolverlos. O sea que creo que merece mucho la pena. Es complicado, es un camino difícil y entiendo que haya gente que no se sienta preparada porque es absolutamente normal, pero merece mucho la pena adentrarse en este camino. Bueno, gracias Sí. Ramón. Has dicho que sí, que te has formado para tener esos recursos, ¿no? Para vaciar esas mochilitas emocionales o super mochilas que traen mucho desde casa, ¿no? Y nos has dicho al principio, ¿no? Uno de los recursos que es escucharlo, simplemente, ¿no? Escucharlo. ¿Algún otro recurso que a ti te valga para vaciar esas mochilas? Algo fácil, alguna técnica, algo que tengas ahí a mano que te ayuda, además de escucharlo, para ayudarlos a regular o a vaciar esas mochilas. Antes de empezar el cole, un cuartito de hora antes, yo siempre estoy allí y ellos saben que yo estoy allí. Además, el cole está abierto. Y esos son los 15 minutos de descuento, pero nosotros lo hacemos en lugar de hacerlo al final, como en todos los partidos, nosotros lo hacemos al principio. Y esos minutos de descuento sirven para cuando ellos necesitan tener un espacio más privado, más personal, contar algo con calma antes de empezar el día, pues ellos saben que estoy allí y yo llego siempre temprano al cole, siempre tengo cosas que hacer y voy adelantando trabajo, o sea que no es algo que me cueste trabajo en absoluto y es algo muy, muy, muy sencillo y ellos saben que ese espacio está ahí y además ahora se ha generado otro, que es el de las videollamadas. Desde el confinamiento, desde que llegó esta dichosa pandemia, pues las videollamadas también han salvado muchas veces situaciones así. Entonces, evidentemente nosotros no podemos estar 24 horas disponibles, tenemos vida privada y tenemos nuestra familia que nos necesita, pero sí que de repente se nos ha abierto la puerta de poder atender en un momento a algún niño que nos necesite de manera rápida, directa y además viéndonos las caras. Qué bueno, ya os lo he dicho, no se ve lo grande que es, pero el corazón es tan grande como es. Que, Leticia, sí, Mari ¿qué Carmen, recurso? a mí me gustaría, si me das la opción de poder compartir, Sí, claro. que no la tengo, ¿eh? Igual creo que me la Ah, tienes sí, que aceptar tú. Yo diría que, bueno, es verdad que un profesor, una profesora puede ver interesante formarse, pues hacer una especialización, un máster, ¿no? Y algo que le permita mejorar en su labor docente, ¿no? Pero, sin embargo, los padres y las madres, no todo el mundo tiene el interés o quizás no es consciente de la necesidad que tiene de formarse
para educar a sus hijos, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, bueno, que uno es padre y que, bueno, con lo que ha recibido de niño, pues simplemente es proyectar lo mismo en los hijos y listo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la formación de padre o madre te tiene que traer o una necesidad o una motivación, una de dos. Si te trae una motivación, entonces probablemente ya estarás sensibilizado y entonces encontrarás pues necesario capacitarte como padre o como madre para hacer esa labor educadora, ¿no? Porque hay una motivación, con lo cual, pues bueno, empezarás mucho antes y tendrás margen, tendrás tiempo, pues empezarás cuando tu niño tiene 1 año, 3 años y bueno, pues hasta los 12 ya tengo cositas, ya tengo tiempo para hacer cositas, ¿no? Pero cuando no te trae una motivación, te puede traer una necesidad. Y a lo mejor esa necesidad viene cuando ese niño ya ha entrado en la adolescencia o en la preadolescencia. Entonces, ahí el problema no es tanto el niño o la niña en la edad en la que está, sino que tú no tienes tanto margen para aprender. Porque cuando tu niño es chiquito, al mismo tiempo que le estás educando a él, te estás educando tú. Entonces es que, bueno, pues tengo tiempo para ir yo también aprendiendo, ¿no? A hacer reflexiones, a valorar otras opciones, pero cuando me trae una necesidad, en realidad en mi tiempo para formarme quizás se ha reducido, ¿no? Entonces, creo que hay que valorar que siempre existe el interés o la intención de hacerlo bien, pero que no es suficiente querer hacerlo bien, porque hay que formarse, hay que capacitarse, hay que invertir tiempo, si no en leer, en ver un vídeo, en estar en una charla como esta, en reflexionar, más que nada porque hay que desaprender, hay que eliminar una serie de creencias. Te puedo poner como ejemplo, ¿no? Creencias que nos hacen mucho daño, ¿no? Por ejemplo, ver a un niño llorar y creer que te está manipulando. Como me está manipulando, tengo que hacer algo para que deje de llorar. ¿Cómo lo hago? Ignorándole. Vale, si esta práctica es diaria, continua, porque hasta el momento esta creencia nadie me la ha derribado y yo no me he planteado que puede ser eliminada, pues todas las mañanas puedo estar ignorando a mi hijo en el desayuno. Cuando este niño va a la escuela, si se encuentra con un docente como Ramón, que es capaz de ver más allá de la conducta, empatizar con él, vincular con él, relativizar un poco la conducta porque viene un poco agitado, nervioso, ¿no? Pues quizás el profe Ramón podrá dar una respuesta más afectiva que, bueno, pues compense de alguna manera lo que en casa no le hemos podido dar. Pues qué bueno. Pero si coincide que ni en casa le damos una respuesta sensible, ni en la escuela tenemos un docente que responda a la conducta, pues entendiendo que hay una emoción también detrás, ¿no? Que está actuando, pues este niño lo va a tener complicado porque necesita un entorno seguro y una red familiar, social, escolar que le dé cobertura, ¿no? Que veamos más allá de la conducta, ¿no? La conducta tiene que ser corregida, tiene que haber límites, tiene que haber disciplina, la disciplina que no daña. Pero más ejemplos, ¿no? Otro ejemplo que puedo ponerte sobre creencias, ¿no? Por ejemplo, que un niño o una niña, ¿no? Esté muy enfadado, no sepa regular su emoción y en un momento dado, ¿no? Pues insulte a su padre o a su madre o le diga algo como eres la peor madre del mundo, ¿no? Pues si yo interpreto que me está faltando al respeto, quizás reaccione con mucha más dureza de la que en realidad ese niño necesita recibir en ese momento, ¿no? No quiere decir que yo vaya a permitir que me insulte, no lo estoy permitiendo, ¿no? Me está, a lo mejor ya me está insultando o me está diciendo algo duro sin que yo le dé permiso, pero entender que muchas veces hay que relativizar en ese momento porque ese cerebro no puede regularse, no tiene la capacidad de integrarse por sí mismo. Necesita a alguien que le ponga un poco de freno, que esté presente, que le dé algo de calma para que pueda sosegarse y en un momento de tranquilidad, ¿no? Tomar conciencia y decir, qué barbaridad, es que en realidad siento mucho lo que te he dicho, es que no pienso que seas una mala madre o seas un mal padre, ¿no? Todo esto es una labor educadora, pero hace falta tiempo, hace falta paciencia, hace falta presencia. ¿Y cómo lo conseguimos? Derribando creencias. Entonces hay veces que esas creencias, si no las derribamos, si no desaprendemos, si no nos permitimos el ir a una charla y que de alguna manera sentirnos cuestionados, si no hacemos autocrítica, pues con esas creencias llegamos a la adolescencia y entonces ahí se unen las que pertenecen a la adolescencia, ¿no? Que son tópicos y típicos, ¿no? Que si todos los adolescentes son rebeldes, que son unos desobedientes, que son unos desordenados y dices, ¿y qué más, no? ¿Y qué más? El foco lo pongo fuera y así no cambio algo de dentro, ¿no?
Estupendo. Leticia, puedes ya compartir. Vale. Sí, bueno, no quería darle lugar a Ramón, pero bueno, quería compartir esta publicación que yo la hice recientemente para el Día de los Derechos de la Infancia, el 20 de noviembre. Y esa es que es muy sencilla porque dice, es que lo normal es el buen trato, es que todo lo demás, es decir, queda fuera, ¿no? Entonces, lo normal es el buen trato. Entonces, ya puedes justificar en un momento dado un grito o ya puedes creer que te dan motivos para estar enfadado y bueno, estar enfadado no es malo, sino no expresarlo de forma asertiva, pero lo normal es el buen trato, ¿no? Entonces, un par de ejemplos, ¿no? Si te enfadas, pues vive tu enfado, exprésalo, pero no dejes de hablar a tus hijos o hijas, ¿no? Hay muchas veces que entendemos que el castigo es quitarle a tu hijo la televisión o dejarle sin ir con los amigos, ¿no? Pero es que el peor castigo es dejar de hablar a un niño, ¿no? Porque te ha generado un mal, ¿no? Un mal momento o un mal enfado o lo que sea, ¿no? Y otro ejemplo, ¿no? Si no te gusta que te mientan, ¿no? Que es una de las conductas que peor se lleva, ¿no? Cuando un hijo te miente, ¿no? Pues no le hagas preguntas trampa, ¿no? ¿Seguro que no sabes nada? Vete con la verdad por delante, no sé honesta, ¿no? Habla de ello, ¿no? Vete de frente, ¿no? Y sé que esto no es cierto y hablemos, ¿no? Entonces, hay veces, y te pongo un último ejemplo, ¿no? Si lo normal es el buen trato, ¿no? Si no te gusta que discutan entre hermanos, entre amigos, no seas parte de la pelea tú también, ¿no? Necesitan un árbitro que saque lo que es tarjeta roja, ¿no? Para parar ese juego y retomarlo después con más calma, ¿no? Son como tres ejemplos que quería compartir por no hacerlo más largo, ¿no? Pero que muchas veces querer cambiar algo en el otro empieza por desaprender, por derribar una creencia y decir, por supuesto que voy a educar a mi hijo, pero antes me voy a educar para hacerlo, ¿no? Porque lo normal es el buen trato. Sobre todo porque, ¿puedo intervenir? Sí, Sí, por sí. favor. Sobre todo por la inseguridad que genera en nuestros niños, en nuestros adolescentes, porque creo que algo clave en todo esto es la inseguridad con la que muchos de hecho, con la que muchos de ellos viven. No se creen capaces de muchas cosas y eso les genera una inseguridad que les va a llevar a seguir pues cometiendo ese tipo de errores. Entonces, bueno, yo desde hace muchos años, pues hace 12 o 13 años, llegó a mí la disciplina positiva y desde entonces algo que llevo muy, no sé, yo no soy el del ruido, ¿verdad? Hay un ruido por ahí, no sé. Voy a silenciar y ahora abres tu micro, ¿vale? Vale. ¿Ahora, Ramón? Vale, sí, perfecto. No, que estaba diciendo que hacía eso, pues muchos años que conocí la disciplina positiva y es una corriente que me encanta porque creo que es la manera más justa, ¿no? de tratarnos todos, iba a decir a los niños, de tratarnos a nosotros también, ¿no? De tratar con respeto, ¿no? Y sobre todo eso, con respeto, que es la palabra clave. Y en todo este camino que estaba contando Leticia de estas malas prácticas o de estas coletillas que nos creamos de respuestas que damos de manera automática sin pensar mucho, que pueden generar inseguridad, a mí me venía a la cabeza una práctica que llevo a cabo desde que soy maestro, que bauticé como el reseteo de etiquetas. Y a mí me resulta fantástica. Y es que si algo llevo mal son las etiquetas. No me gustan las etiquetas en general. Y, y aunque hay etiquetas que se ponen con cariño y pueden incluso venir bien, pero incluso esas me rechinan un poco. A mí las etiquetas me molestan un poquito porque pueden hacer mucho daño, pueden ser una carga muy pesada para nuestros niños, ¿no? El que cuando cogemos un curso nuevo solemos tener reunión con el profe o la profe que lo suelta y nos da información de esos niños, una información útil, muy útil y que además nos viene genial. Pero en esa información hay una ristra de etiquetas. Este es el que te la va a liar, esta es buenísima, esta te va a sacar esta es de sobresaliente, etiquetarlos con notas, esta es de sobresaliente, este es de bien, este te la va a liar. Son etiquetas que si se las vamos diciendo a ellos al final se las van a terminar creyendo. Y muchas veces hay niños que lo único que hacen es cumplir con el papel que le hemos dado. No le hemos dado otra opción que cumplir con un papel y al final se dedican a cumplir el papel que le hemos dejado.
los demás se los hemos dado a otros niños y a ellos le ha tocado ese, ¿no? Y a mí me gusta cuando llegan a mi clase, pues hacer un reseteo de etiquetas, es decir, que partan de cero, darles la oportunidad de reinventarse, de renacer, de iniciar desde cero su periplo en el cole y comenzar una nueva etapa. Y además a muchos les viene genial, ¿eh? O sea, es librarse de una carga pesada, es librarse de algo que ellos a lo mejor ni querían, ni sabían por qué tenían que hacer eso que hacían. Y de repente, una vez que llegan a un sitio en el que no tienen que seguir ejerciendo ese papel, simplemente dejan de hacerlo. Y entienden y comprenden que hay otras actitudes que les llevan pues, a disfrutar mucho más de su cole y de la vida en general. Maravillosa, maravillosa esa técnica del reseteo de las etiquetas que a mí se me ocurre, ¿no? No solo en el cole, ¿no? En el aula, sino que incluso desde casa, ¿no? No sé, supongo que aquí estamos esta tarde muchos mamás, muchos papás, ¿no? Que se puede proponer, ¿verdad, Leticia? Ese reseteo de etiqueta desde casa. Podemos empezar a trabajar, como bien decía Leticia, esas creencias limitantes como papá, y para ello también podemos empezar pues haciendo ese reseteo de etiquetas, ¿no? En familia. Qué bueno, sí. A mí, bueno, siguiendo un poco el tema de Ramón, me gustaría poner un cortometraje que dura un minutillo que habla precisamente de las etiquetas, porque es un tema que para mí también es fundamental. Yo hace años que no etiqueto porque me he acostumbrado a describir. Entonces, aunque me quiera esforzar, es que no me sale porque he cambiado el hábito. En lugar de decir tú eres, ¿no? Me he acostumbrado a describir la situación, ¿no? Tú has hecho, ¿no? Entonces, o sea, llega un momento que dices, pero ¿por qué no etiquetas? Digo, es que no es que no etiquete, es que no me sale porque el hábito me ha llevado a dedicarme a describir situaciones y entonces eso en concreto ya no me sale, ¿no? Entonces, quería ponerlo porque me parece que es como muy gráfico y lo explica en un minuto. Espera, para seguir un poco pues en la línea del comentario que ha hecho Ramón. A ver, y aquí, mirad. Ahí. Parece mentira que seas mi Ya hijo. te lo dije, eso te pasa por no obedecer. Mira, estoy harta de repetirte las cosas. A veces pareces tonto. No te soporto, vas a acabar conmigo. No tienes que llorar por tonterías. No exageres, ya ganarás, que lo importante es participar. Mira a tu hermano, es más pequeño y lo hace mejor que tú. Nunca haces caso a lo que te digo. Es que eres un vago. Si no apruebas, no vas a llegar a nada. Confío en que vas a conseguir todo lo que te propongas. Te comprendo, tranquilo. Si necesitas llorar, no pasa nada. Voy a estar a tu lado. Podemos intentarlo juntos. Te quiero como eres. Es genial cómo en un minuto vemos cómo cuando etiquetamos, ¿no? Vamos un poco dañando esa autoestima, se puede, bueno, pues modificar incluso el concepto que tienen de sí mismos, ¿no? Y es como una nube negra que te va quitando pues la alegría, ¿no? Y como ejemplo, yo recuerdo una tutoría en el que me estaban contando cosas buenas de mi hijo y pues era muy agradable escucharlo, ¿no? Pues esto, digo, qué bueno, qué gusto, qué maravilla. Pero en el momento en el que me tenían que decir algo que no era tan bueno, cambiaba totalmente el tono y era aunque, pero no todo es tan bueno. Y digo, hombre, pues sí, me vas a quitar a mí. Vamos, llevo aquí un rato saboreando todo lo fantástico. Y lo que es mejorable no tiene por qué tener una entonación como si restara valor a todo lo anterior, como diciendo, bueno, aunque tiene 5 cosas buenas, pero esta tiene mucho más valor y quita valor a todo lo anterior, ¿no? Entonces, como a veces ya no es la etiqueta, es la entonación, es la connotación, es por qué tenemos que utilizar un pero, ¿no? Te has portado muy bien, esto, lo otro, pero, y digo, ese pero anula todo lo anterior, ¿no? Entonces, el pero tiene mucho peligro. Y Ramón. la importancia de la palabra, ¿eh? El vídeo duraba 1 minuto, ¿verdad? Sí. Fíjate la de cosas que han dicho en 1 minuto de ese niño. O sea, qué barbaridad de cosas se dicen, se pueden llegar a decir en 1 minuto. Y muchas veces soltamos cosas delante de los niños
que igual no pensamos muy bien, pero porque nosotros igual no le damos más importancia que, niño, eres tonto. Y ya está, qué tonto eres. Y ya está, y ya está, a nosotros se nos olvida tal cual, pero Sí, ese tonto a lo mejor queda grabado a fuego, sí, ¿no? Y sí. si es una coletilla que lo usamos sin más historia, sin darle más importancia a nosotros, claro, pero si es una coletilla que usamos muy a menudo, ¿cuántos tontos recibe ese niño a lo largo del día? Entonces, claro, el poder de la palabra es brutal para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que cuidar estos pequeños detalles, cuidar cómo les hablamos, no solo lo que decimos, sino cómo se lo decimos, creo que es importantísimo. Y los gestos, los gestos de complicidad, de cariño, ponernos serios, que también nos tenemos que poner serios, pero gestos de desprecio, gestos de... Eso marca mucho. Y nosotros no nos vemos porque cuando lo hacemos a lo mejor no tenemos un espejo delante y no nos vemos. Y es muy complicado controlar todo el rato cómo gesticulo con mi cara o con mis manos, pero eso a ellos se les queda grabado y hay cosas que a lo mejor nosotros no terminamos de darles más importancia y a ellos les suponen un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, cuidar estas cosas creo que es importantísimo. Ser conscientes en todo momento de lo que decimos y cómo lo decimos creo que es importantísimo. Sí, eso es. Y Así es. generar hábitos nuevos. Es decir, para dejar de etiquetar, no, o sea, no tienes que intentar no etiquetar. Tienes que intentar hacer otra cosa en lugar de. Entonces, es más fácil, ¿no? Acostumbrarte a hacer algo que directamente lleve a que lo otro no suceda, ¿no? Como el refuerzo positivo, ¿no? Es mejor acostumbrarte a expresar de ti, de tus emociones, de lo que tú sientes, ¿no? En lugar de decirle, pues qué bueno eres, qué bien te portas, ¿no? Para dejar de reforzar continuamente a los niños positivamente, para que la conducta deseada se repita en el tiempo, ¿no? Pues igual hay que acostumbrarse a hablar de una, ¿no? Pues cómo me gusta ver la habitación recogida porque se ve que está todo mucho más ordenado y es mucho más agradable a la vista. Ahí estoy hablando de lo que a mí me parece el orden, de cómo yo me siento, de lo que a mí me supone una situación. Entonces me acostumbro a hablar de mí, de lo que a mí me gusta, de lo que yo siento y dejo de decirle a la otra persona lo importante que eres cuando haces lo que yo quiero que hagas, ¿no? Ujú. Y además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque hay una opinión muy extendida y creo que mal, ¿no? Mal orientada, que es la de creer que el refuerzo positivo, la disciplina positiva o el intentar cuidar, ¿no? Esto, las palabras, los gestos, crea una generación de niños blanditos o de niños que no conocen la autoridad o que no se atienen a reglas, a normas. Y yo creo que es justo lo contrario, que un niño que crece en un ambiente de confianza y de seguridad y de amor, es un niño que va a ser mucho más receptivo a generar un clima de buen rollo, de empatía y de respeto entre los que le rodean. Estoy plenamente convencido de eso. Totalmente. En la línea que vais hablando, ¿no? Creo que ambos estáis de acuerdo en lo que os voy a comentar. Es necesario para poder educar desde ahí, desde no poner etiqueta, desde ese reseteo, como decía, o en vez de etiquetar, de escribir, como nos decía Leticia, es muy importante revisar desde dónde estoy educando yo, como docente, como papá, como mamá. ¿Desde qué emociones estoy educando? Es una pregunta que generalmente en los comienzos de las formaciones hacia familia o a docentes también hago, ¿no? ¿Desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Eh, ahí uno de los libros de Leticia, ¿no? Y de sus ponencias, Educar sin miedo, ¿no? Porque posiblemente muchas veces desde las familias estamos educando desde el miedo y no es desde nuestra mejor versión, ¿no? Cuando lo hacemos desde el miedo, quizás no necesitamos mucho más recursos para gestionarnos a nosotros mismos que para trasladar eso a nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos que empezar por el autocuidado, Hmm. empezar por el autoconocimiento para poder yo, sería una necesidad, una obligación el autoconocimiento, el autocuidado para poder abrirnos al amor de los demás, ¿verdad? Dale, Ramón. Yo creo que es básico, ¿eh? O sea, yo no podría, creo que no podría intentar dar esta educación, ¿no? a mis hijos o a mi alumnado si yo no vivo en un estado, pues, con un mínimo, ¿no? de bienestar conmigo mismo. O sea, yo necesito sentirme bien, necesito sentirme cuidado,
Y por eso decía antes, ¿no? Para mí el colegio, mi trabajo es algo que me apasiona, que me encanta, me gusta mucho, lo disfruto cada día. Eso no hace que sea más fácil, pero sí hace que lo viva con más pasión, ¿no? Pero, pero eso no es gratis, eso no es solo, eso es porque yo también en casa tengo una familia que me cuida, que me quiere mucho y con la que disfruto cada día y con la que quiero estar. Y creo que es un todo, ¿no? Y en ese sentido, yo ahora voy a poner un ejemplo que creo que es muy esclarecedor. Yo sabéis que ahora estoy lesionado con el hombro, como hablábamos antes, y cuando se enteraron en mi clase, por el chat que tenemos de Teams, fue un tsunami de mensajes de apoyo, de cariño, profe, te queremos, te echamos de menos, y no ha parado, no ha parado. En los 8 días que llevo sin poder estar allí, no ha parado. Y todos los días hay, y ya hemos hecho 2 videollamadas porque quieren verme, quieren hablar conmigo, y yo creo que es reflejo, ¿no?, de lo que tenemos en clase. Yo creo que a mí ahora me queda muy claro que en mi clase hay un ambiente que creo que se ha generado muy bonito y en el que hay muy buen rollo, en el que mmm, si nos vamos al plano más académico, más puramente académico, genera incluso que saquen hasta buenas notas con lo que a mí, con el coraje que me dan a mí las notas, ya después hablaremos de eso, pero es que están sacando mejores notas, porque hay un clima de confianza, de seguridad, de apoyo mutuo, van contentos, están tranquilos, están en un sitio en el que se sienten seguros, en el que se sienten confiados, en el que un mal día no va a fastidiar una buena temporada. Y yo creo que todo es positivo. Pero sí, nosotros tenemos que estar bien y tenemos que cuidarnos mucho. Sí, y en la misma línea, un niño que se siente bien, un niño se porta bien, pero se porta bien porque consigue expresar lo que necesita, lo que quiere, lo que siente de una forma más adaptativa, más sosegada, se hace entender, pide ayuda, busca los recursos o los pide para poder salir, ¿no?, a veces de esos pozos oscuros, ¿no?, en los que entramos. Entonces es verdad, pues un niño que está tranquilo, pues se concentra mejor, entiende mejor, no se bloquea tan fácilmente y entonces pues de repente pues va avanzando y desde pues yo no pensaba que iba a sacar tan buenas notas, no pensábamos nadie, hasta que vino un profesor, creyó en ti, confió en ti y te dejó un poco, no sé, despegar, ¿no? Y en casa pasa lo mismo, ¿no? El otro día me contaban una anécdota, ¿no? Me decía una madre que le preguntaba al hijo, ¿no? ¿Vas a ir a la escuela de padres otra vez? Y sí, voy a ir y tal. ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué me lo preguntas? Dice, porque desde que estás yendo estás un poco zen, ¿no? Decía, el hijo le expresaba de esa manera que la veía un poco más tranquila, un poco zen, una palabra que parece raro que esté en la boca de un niño, pero bueno, entiendo que al final nos oyen hablar y bueno, y es su forma de decirnos desde que estás yendo, estás mucho más tranquila y parece ser que me corriges de forma mucho más paciente, ¿no? Porque cuando yo estoy bien o estoy un poco mejor, entonces no es que me comunique mejor, es que me estimulo menos o relativizo más o las cosas me afectan menos, les doy la importancia que tienen, pero no tengo prisa por corregirlas. Hay veces que pensamos que nos faltan al respeto por un comportamiento que simplemente está mal regulado. Entonces, si tú ya lo etiquetas de esa manera, me ha faltado el respeto y mi creencia me dice yo no puedo permitir que me falten el respeto, pues a lo mejor acabas permitiéndote a ti misma faltar al respeto para corregir ese comportamiento, ¿no? Entonces es como, no puede haber una doble vara de medir. Si no voy a aceptar esa falta de respeto, tampoco voy a tolerar yo faltar al respeto a ninguna persona, ¿no? Y menos a mis hijos, ¿no? Es como lo que decía antes, por retomar un poco la idea, ¿no? El mejor momento para expresar amor y para mostrar respeto es cuando nos lo han faltado, cuando nos lo han perdido. Ese es que es el mejor momento, pero es el más difícil, yo lo sé, pero como todo es un entrenamiento. Yo lo que sé ahora no lo sabía hace 10 años. Yo me recuerdo perfectamente ante las rabitas de mis hijos con una frustración tremenda porque tenía la teoría pero no tenía la práctica. Pero ¿cómo iba a tener la práctica
si solo podía tener teoría. Pero ahora tengo una teoría avalada por una práctica de un montón de años donde no he dejado de intentar cosas. Entonces, ahora sí puedo contar con las dos cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerse paciencia también, ¿no? Esa es la clave, ¿eh? Tenerse paciencia también a uno mismo y no dejar de intentarlo y seguir aprendiendo. Yo tengo 3 hijos y el primero, el pobre, le tocó ser conejillo de India y muchas cosas, y con la última pues ha ido todo mucho más rodado, ¿no? Yo creo que, y bueno, él ya es mayor y se va dando cuenta de estas cosas, pero él sabe que sus padres también aprenden a ser padres. No, no hay un manual de instrucciones. Yo por lo menos al mío no se lo encontré cuando nació, ¿eh? Y, Es, pero yo creo que estamos en un momento crítico, estamos en un momento muy crítico. Nuestros niños, nosotros todos, nosotros también, evidentemente, pero nosotros tenemos unas herramientas que quizá nuestros niños todavía no tienen, ¿no? Y nuestros niños vienen de una larga temporada muy dura. Los encerraron en casa más de 3 meses. Eh, llegaron a un colegio, después de estar encerrados, llegaron a un colegio que no era un colegio, que era una cosa fría, era una cosa Sí, rara, era una cosa fea. Había mascarillas, había gel hidroalcohólico por todos lados, no se podían juntar con otros niños, no podían ir al baño si no era en la hora que le tocaba, en fin, un montón de cosas que hacían del cole algo tan feo y tan raro, sí, y tiraron para adelante. Y arranca otro curso igual, exactamente igual, y tiran para adelante. Y nos creemos, porque hay muchos eslogans, ¿no? De que son héroes, y para mí lo son, es cierto, pero nos creemos que lo son de verdad. Y bueno, son héroes, pero les faltan muchos superpoderes porque lo están sufriendo. Y creo que se están empezando a notar, a saltar las costuras. Y yo cada vez soy más consciente de que hay niños que, sin razón aparente, o niños que nunca han sido así, empiezan a estar más decaídos, más apáticos. A lo mejor no es una constante, pero sí de vez en cuando les ves actitudes que te chocan en esos niños, y creo que es un momento crítico en el que tenemos que estar muy, muy, muy pendientes y muy atentos a nuestros niños, y tenemos que cuidarles mucho, ¿eh? Porque esto, por desgracia, parece que sigue siendo para algo. sí. ujú. Ramón, al hilo de esto que cuentas, me parece súper interesante los proyectos que pones en marcha. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese proyecto? Creo que se llama Wakanda, corrígeme si me equivoco, porque me Sí, emocionaba muchísimo cuando lo he leído. Me emociona muchísimo. El profe Ramón es el profe que todas las mamás, que todos los papás quisiéramos que tuvieran nuestros hijos, vamos, porque emociona nada más que con ver el brillo que tienen Ya. los ojos cuando habla de su alumnado, vamos. eso surgió el curso pasado cuando, después del confinamiento, después de ese verano tan raro que pasamos, cuando la COVID era algo tan ajeno a nosotros, de lo que desconocíamos todos, no había vacunas, no había siquiera conocimiento de que fuesen a llegar, en fin, era todo raro, y era todo incertidumbre, y era todo miedo. Y nos tocaba volver al cole, y nos decían que en septiembre teníamos que estar allí, y no salíamos de nuestro asombro, es decir, mmm, todo, bueno, no voy a entrar ahí, ¿no? Era todo alrededor, no se podía hacer nada, no se podía ir a ningún sitio, todo estaba cerrado, sin embargo, nos hacían ir allí. Y esa incertidumbre, ese miedo que podíamos tener los adultos, evidentemente, aunque fuese sin querer, se lo podíamos trasladar a los niños. Y los niños podían llegar al cole, pues eso, con miedo, podían llegar con miedo a muchas cosas, ¿no? Y entonces yo lo que quería era intentar que desde el primer día el clima fuese diferente, ¿no? Entonces les propuse, yo soy muy friki, soy muy fan de Marvel, antes de que Marvel hiciese películas, que ahora todo el mundo es fan de Marvel, no, no, los buenos éramos ya de antes. Pues claro, cuando salen todo este universo de Marvel en el cine, los niños se empiezan a enganchar a estos personajes, empiezan a conocerlos, pues claro, tiro un poquito del bagaje que yo ya tengo, que yo ya en los años 80 era fan de esta gente. Y pues ese mundo de Black Panther, de Wakanda, ese mundo evidentemente ficticio, pero que está cubierto por una cúpula que lo protege de los males, de los peligros del exterior, pues eso es lo que es la temática en la que va a ser el proyecto. Y intentamos hacer de nuestra clase nuestro pequeño Wakanda, en el que, con una serie de normas, que además, bueno, aquí no me voy a poner a contarlas, ¿no? Pero en la web la tenéis. Si ponéis en Google Wakanda Profe Ramón, nos sale enseguida, ¿eh? Y una serie de normas era en formato juego, o sea, era un juego.
ellos iban consiguiendo puntos y teníamos un alejómetro del virus que hacía que cada vez que hacían acciones de ese tipo iban ganando puntos y el virus se mantenía lejos de nuestra clase, ¿no? Que era el objetivo. Qué guay. Y bueno, se generó una dinámica espectacular. Me da pena contarlo tan rápido porque, ya os digo, leer lo que merece la pena, pero Merece la pena. se generó una dinámica. Teníamos un saludo, no lo puedo hacer ahora, lo puedo hacer con una mano, ¿no? Con la otra no puedo. Tenemos el saludo de Black Panther, que era con las manos aquí cruzadas, porque claro, no nos podíamos tocar, o sea, teníamos que ir al cole y no podíamos tener contacto, no nos podíamos Ya. tocar, no podíamos compartir un lápiz. Y yo decía, pero ¿esto cómo es? O sea, ¿cómo va a venir un niño que quiere darte un abrazo y tú le vas a decir que no? ¿Esto cómo es? A mí ahí el cerebro se me rompía por completo. Entonces, ese fue nuestro abrazo. Nuestro abrazo a distancia fue ese. Y hacíamos el gesto de Wakanda y los niños me lo hacían al entrar, me lo hacían al salir, al final me lo hacía cada 2 por 3, me lo hacían niños que no eran de mi clase, que se cruzaban conmigo por el pasillo, por el patio y me hacían el gesto, me lo hacían los papás y las mamás a la salida cuando íbamos a entregar a los niños y se generó una inercia brutal. De hecho, el curso pasado pude hacer una ponencia presencial que me dio mucha alegría en Murcia, después de mucho tiempo, y la gente me hizo el gesto de Wakanda cuando terminé la ponencia, igual los pelos de punta, ¿eh? Y se generó, ya te digo, fue brutal. De hecho, este año no tenía pensado seguir con el proyecto y los niños quisieron mantenerlo, o sea que seguimos, como son los mismos niños, seguimos en Wakanda y somos wakandianos para siempre y eso lo tenemos a fuego. De hecho, nuestro grupo se llama, nuestra clase no es sexto A, es Wakanda directamente. Qué Pero así bonito. la conocen así en el cole. Qué bonito, Ramón. Mira, y os leo, que lo he buscado para leer, cómo describe Wakanda. Así llamaremos a nuestra clase. Wakanda será nuestro hogar en el cole, un reino oculto, protegido de las amenazas externas por un escudo protector en forma de burbuja, que será lo que todos juntos hagamos con nuestra clase. Nosotros seremos los Black Panthers, decididos guerreros y guerreras dispuestos a luchar cada día para proteger nuestra clase del virus, para proteger Wakanda. Madre mía, qué subidón para ¿Sabes qué, esos niños y niñas. ¿Sabes qué pasa? Que es que era una época de mucho miedo. Es que había Claro. mucho miedo y en la tele nada más que te metían miedo y en la radio nada más que te metían miedo y pensábamos que íbamos a morir todos, ¿no? Y, y yo quería simplemente que los niños llegasen al cole, quitásemos hierro al asunto y se lo tomasen como un juego, que al final los niños Mm. yo creo que como mejor aprenden es jugando, ¿no? Y si de repente llegas al juego en un estado de miedo, de incertidumbre y te encuentras con que el profe lo que te propone es un juego, pues quizás te hace relajarte un poco y te tomas pues ese cole tan frío que de repente se te presenta por delante, pues ya parece otra cosa. Mm. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Leticia, nos quedamos sin palabras, ¿verdad? Sí, está bonito escuchar a un profesor tan apasionado. Vamos, que habría que clonarte, ¿no? Pues sí. Volviendo, retomando, yo os preguntaba eso, ¿desde qué emociones? Una pregunta que me ronda siempre y Ujú. que tengo mis propias estadísticas, no sé vosotros, ¿desde qué emociones se está educando? Pues bueno, en la familia creo que se educa desde el miedo, desde la inseguridad muchas veces, por eso tendemos a ser o permisivos o sobreproteger, porque o sea, el problema no es tener miedo, el problema es que cuando hay miedo hay ausencia de confianza, hay ausencia de seguridad, hay ausencia, no sé, de fortaleza, ¿no? Entonces ahí sí que veo un problema, no tanto en desde qué emoción, sino esa emoción lo que representa es la ausencia pues, de otras actitudes o otros, no sé, sobre todo la confianza, ¿no? Entonces sí pienso que se educa desde el miedo, desde la rabia, desde la frustración, desde emociones mal reguladas y también desde la tristeza, porque al final son emociones que se van cruzando en el camino. Entonces, el miedo te lleva muchas veces a actuar con rabia, la rabia luego te hace sentir culpa, la culpa te lleva a estar triste. Entonces, es como que es muy difícil reponerte de una discusión en la noche donde has acabado a lo mejor enfadándote, gritando y luego te sientes culpable y te vienes abajo y hay que dormir. ¿Y con quién duerme con todo eso, no? Y te levantas por la mañana con sentimiento de culpa y tristeza. Entonces, estás un poco más
un poco más con pies de plomo, ¿no? Pero tampoco hay confianza. Entonces, claro, si pasamos de una emoción a otra, pero en ningún momento encontramos, no sé, un equilibrio, no encontramos confianza, y es que para todo hace falta invertir tiempo. Hay que invertir tiempo para reflexionar, para desaprender, para adquirir nuevos conocimientos con respaldo científico, para hacer autocrítica, para replantearte cosas, para coordinarte con la pareja. Para todo hace falta tiempo. Y el tiempo o no lo tenemos o no lo administramos bien o priorizamos otras cosas. Entonces, claro, es muy difícil ejercer la parentalidad positiva si el día a día nos come entre el corre-corre, el que llegamos tarde, que tengo que llegar al trabajo y vuelta a empezar otra vez, ¿no? Entonces, me preocupa más que educar desde el miedo, me preocupa que no eduquemos desde la confianza. Eso me preocupa más. Mm. Pero para esa confianza quizás es como bien nos decías, ¿no? En la necesidad de formarnos, ¿no? Como padres, madres, ¿verdad? Claro, pero para eso hay que tener o una motivación o una necesidad. Y si no tengo una motivación cuando es un buen momento para replantearme cosas, pues igual llego a una necesidad en una edad que el problema, como decíamos, no es la edad, sino el problema es que mi margen para replantearme todo esto disminuye. Es como si de tres a los 12 tengo un montón de años para replantearme un montón de cosas, si empiezo a los 12 enseguida se hacen los 15 de mi hijo. Entonces, el tiempo para replantearme cosas disminuye, ¿no? De todas maneras, también quiero decir que cada vez hay más padres y más madres sensibilizados con los buenos tratos a la infancia. Cada vez hay un mayor compromiso social. El problema es que vamos con un péndulo, ¿no? Pasamos de normalizar el maltrato a no marcar límites, ¿no? Porque nos cuesta mucho encontrar un término medio, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es que todas las personas que ya pues, nos hemos sensibilizado y ya tenemos claro que no queremos usar la violencia para educar, pues que encontremos recursos, apoyo para formarnos precisamente en poder llevar a cabo ese equilibrio, ¿no? Ese educar con amor, con firmeza, ¿no? Con respeto, pero sin pasarnos al otro lado donde no hay ni disciplina ni límites, ¿no? Eso es. Yo, mira, voy a poner algo que me gusta hacer mucho, que son los 20 segundos. Cuando vienen dos niños acalorados del recreo, de educación física, porque se han peleado, porque a uno metió un gol que no valía porque la metió en el último segundo y ya no contaba, por cualquier historia de esta, muchas veces le damos espacio para hablarlo y además los ponemos uno al lado del otro, nos ponemos nosotros como mediador, venga, vamos a hablarlo. Pero les dejamos que se enfrasquen en esa discusión. Y se puede discutir, pero a mí me gusta dar los 20 segundos. Es decir, cuando uno tiene el turno de palabra, antes de que el otro responda, hay que esperar 20 segundos de reloj. Y además yo tengo el móvil delante y hasta que no llega a los 20 no se puede hablar. Y esos 20 segundos hacen que esa aceleración, ese turbo, esa adrenalina que estáis deseando salir, se apacigue un poquito, me da tiempo a pensar, me da tiempo incluso a reflexionar cosas y la conversación va siempre por otros derroteros. A mí me funciona mucho eso, por ejemplo. Está muy bien, 20 segundos, no es tiempo, no, realmente Nada. no es nada y sin embargo puede hacer un giro tremendo, ¿no? Claro, porque eso de lo de contar hasta 10, eso es muy subjetivo, claro. Ya, Contar hasta 10, ya he contado, claro, cuento muy rápido. Pues yo le pongo los 20 segundos y además que lo vean. Y claro, y se muerde la lengua, pero claro, en ese momento está relajándose mucho, ¿eh? Y a lo mejor es capaz incluso de dar un argumento más válido del que iba a dar sin pensar. qué bueno. Sí, una de las grandes variables para la gestión emocional, el tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo son dos de las grandes variables, pues ese tiempo, ¿no? Ese contar hasta 10 o esos 20 segundos que hace que ellos como niños que se les pasa súper rápido esa intensidad de la emoción, pues puedan volver de nuevo a hablarse desde la calma, ¿no? Genial. Pues te retomo a ti la misma pregunta porque me interesaría esa, tu perspectiva. ¿Desde qué emoción piensas, desde qué emociones están educando los docentes, ¿no? Pues, hombre, se pueden educar, yo diría que desde todas, ¿eh? Ujú. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta ser un educador. A mí me gusta, por ejemplo, transmitir buen rollo, me gusta transmitir alegría, me gusta transmitir energía, porque además soy un tío que la silla de vez en cuando me mira porque no la uso nunca, ¿no? Y está allí la pobre triste en la mesa diciéndome, ven para acá un ratito conmigo. Y me gusta ser así, bueno, yo es que vivo así, ¿no? Pero me gusta ser así.
Y me gusta eso, generar buen rollo. Yo sé que es un término que a lo mejor no es muy formal, pero es que a mí me resume muy bien lo que me gusta a mí generar en una clase, ¿no? Porque el buen rollo es respeto, el buen rollo es cariño, el buen rollo es empatía, es escucharnos y además es real, ¿eh? Cuando tú predicas con el ejemplo, cuando tú, aunque hagan una trastada gorda, intentas mantener la disciplina, pero con ese buen rollo, con ese respeto, al final ellos se van dando cuenta de que el mensaje está claro, de que no es palabrería, de que no son unas normas colgadas en la pared que decidimos entre todos, sino que es real, que eso es así, ¿no? Y al final el mensaje va calando. A mí me gusta hacerlo desde ahí, sí, desde la alegría también. Yo me gusta ser un tío muy alegre en clase, me gusta bromear mucho con ellos. Yo creo que eso hace también que se genere una confianza y una complicidad muy bonita, ¿no? Y si en las explicaciones de vez en cuando hay un chascarrillo, alguna broma, a mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, les meto muchas anécdotas históricas, pues eso hace también que estén atentos a las explicaciones y muchas veces cuando llegan a casa están ya en sexto de primaria, que se están preparando para secundaria, pero cuando llegan a casa y tienen que preparar un examen o algo, muchas veces me dicen los padres que es que le decimos que estudie y dice que ya se lo sabe. Y es que es verdad, es que ya se lo sabe, es que se ha empapado tanto en la explicación que le hemos dado en clase que no le hace falta estudiar. Yo creo que tiene todo un poquito de eso. Yo no lo sé, a mí me gusta plantearlo desde ahí. Desde luego, creo que mal vamos si planteamos una educación desde el autoritarismo malentendido, desde la disciplina malentendida, desde el grito, desde, ¿no? Yo creo desde la autoridad que genera miedo. Yo creo que eso no va a llevarnos a ningún sitio. Sí, Bueno, a porque ningún sitio estamos, bueno, nos llevará a sitios, nos llevará a muchos, pero a buenos a ninguno, creo yo. sí, porque estamos totalmente convencidos en que las emociones juegan un papel muy importante en la educación y en el aprendizaje. Hablemos de familia o hablemos de cole, pero juegan un papel importantísimo. Y te puedo garantizar que yo me siento muy respetado, ¿eh? Yo, faltas de respeto, llevo 20 años en la profesión y desde el primer día yo he sido así en mis clases, las puedo contar con el dedo de una mano, ¿eh? O sea, que no las tengo. Y hay problemas, claro que hay problemas y hay problemas graves que hay que tratar porque la vida no solo es el cole, hay mucha vida después del cole y esa otra vida llega, ¿no? Y llega a clase y cada vez más entran en redes sociales o entran en grupos de WhatsApp y todo eso es una mareja que se va liando y que de repente te encuentras un jaleo que no sabías que se había generado y que, bueno, aunque a lo mejor dicen que no es nuestra competencia, y es verdad que puede ser eso, pero si se puede echar una mano lo intentamos, ¿no? Pero todo esto hace que todo tenga mejor arreglo o un arreglo más fácil, ¿no? Si la dinámica en clase es de eso, de buen rollo. Estupendo. Pues mira, vamos a la última pregunta que tenía preparada para vosotros, porque estamos alargando y no me gustaría quitaros mucho más tiempo del que ya he hecho. Ya que hablamos de claves para educar emocionalmente desde casa y desde el cole, ahora que faltan como unos 20 días para terminar el primer trimestre y hablamos de notas, ¿no? Cosa que nos afecta en casa y cosa que nos afecta en el cole. Me gustaría pues que nos dieseis vuestra perspectiva, pero al mismo tiempo también algunos recursos, ¿no? Aquí le hablo a Leticia, ¿no? Para gestionar esa parte con las familias, ¿no? Que nos tomamos tan a la tremenda, esas calificaciones finales y también la propuesta del profe Ramón. Yo quizás me gustaría poner un cortometraje muy cortito, porque lo explica todo y así voy a responder a tu pregunta. Y es sobre cuando no sé qué hacer, a lo mejor tengo que aceptar que he equivocado y solo me queda reparar un vínculo, ¿no? Y es suficiente. Hola, cariño. Hola, cariño. Qué cara de agobio traes, ¿no? Sí. Bueno, aquí os dejo a todos, que llego tarde a trabajar. Adiós. Venga, adiós. ¡Papá! Siempre tienes que dejar las cosas por ahí. Ay. Papá.
Papá. Papá. Papá. ¿Qué? Nada. Bueno, a este padre lo que hay que hacer es darle un abrazo y decirle, estoy contigo, te entiendo, no puedes más, ¿qué te voy a pedir? El autocuidado es fundamental, pero el estrés muchas veces te impide realmente llevar a cabo los cuidados, ya ni autocuidado. Con lo cual hay que entender que para educar hay que estar bien o por lo menos todo lo bien que podemos estar por nosotros mismos. Entonces también hay que entender que la labor de educar pues requiere de energía, requiere de tiempo, requiere de paciencia y que todo eso pues hay que priorizar. Entonces, este cortometraje lo muestra claramente, ¿no? Si yo vengo de trabajar cansado, estresado, tengo que seguir trabajando y entre medias tengo que ver a mi hija, en este caso ni casi ni la saludo, ya le estoy dando una orden, ¿no? Pues cualquier cosa que sume al estrés que traigo, pues me va a acabar desbordando, ¿no? Entonces, pues quizás una de las mejores recomendaciones que yo puedo hacer a padres y madres y que yo también practico es la reparación de vínculo, porque cuando estamos aprendiendo nos vamos equivocando y metemos muchísimo la pata, hay que perdonarse, hay que pedir perdón, hay que enseñar a perdonar, no solamente enseñar a pedir perdón, porque parece que eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pídele perdón, ¿no? Pero no les enseñamos a perdonar, ¿no? Entonces hay que practicar la reparación de vínculo, hay que echarse un cable unos a otros, hay que juzgarse menos. A veces nos juzgamos demasiado, ¿no? Unos a otros, ¿no? Mira a ese padre, mira a esa madre, no me extraña el hijo que tiene, no me extraña pues la madre, no veas, ¿no? Juzgamos y total que nos hacemos más daño porque precisamente hay muchos padres y madres que por miedo al que dirán hacen mucho daño a un niño, por miedo al que dirán, ¿no? Que no digan de mí que yo no estoy educando bien a mi hijo, ¿no? Y entonces lo corrijo con más dureza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero terminar un poco con ese final, ¿no? Con que educar no solamente es hacer las cosas de buena manera, de por forma positiva, ¿no? Sino que educar es admitir que hay errores, que esos errores a veces nos lleva a hacernos daño y que hay que empezar por perdonarse y por reparar vínculos. Wow, qué bueno. Gracias, Leticia, por tu aportación tan necesaria, ¿no? Por esa reparación tan necesaria. Y bueno, Ramón, ¿qué nos cuentas? Yo, bueno, si nos redirigimos un poquito al tema de enfocar las notas, ¿no? Como tú decías, que está terminando el trimestre y llegan ya las notas, ¿no? Las temidas notas para muchos. A ver, hay cosas que podemos cambiar y otras que no. Y las que no podemos cambiar, sí que podemos intentar llevarlas por otros caminos, ¿no? Y a ver si me explico. Yo soy de los que se moja, y además por mojarme me meto en charcos también de vez en cuando, pero yo, por ejemplo, veo en primaria, que es mi especialidad, porque yo soy de primaria, veo que en cualquier curso, da igual el curso, ¿eh? En sexto puede estar más justificado porque van a secundaria y tienen que entrenar para secundaria, pero bueno, da igual el curso, es que te lo encuentras en primero o en segundo de primaria, pues niños que se enfrentan cada 2 semanas a 6 o 7 exámenes. Y si naturales tiene 12 temas, son 12 exámenes a lo largo del año. Si matemática tiene 12 temas, son 12 exámenes a lo largo del año. Y si va sumando exámenes, un niño de segundo de primaria hace 80 exámenes en un curso, ¿no? Si cada examen de esos que hace es un estrés, porque es muy importante, porque es lo más importante que tiene que hacer, ¿cuántas
cuántos momentos de estrés, de agobio estamos metiendo a nuestros niños, ¿no? Entonces yo creo que podemos rebajar un poquito la tensión. Si eso es lo que hay y no podemos cambiarlo, que yo creo que sí se puede, ¿eh? Pero si es lo que hay y no podemos cambiarlo, sí que podemos rebajar un poquito la tensión y no quitar importancia, pero sí ver que son momentos del curso como cualquier otra actividad de las que hacen todos los días para las que no se ponen tan nerviosos y enfocarlo así. Porque si no, si tanto desde el cole como desde casa metemos la presión de que tiene que estudiar, de que tiene que sacar, ojo, con eso de decirle como me traigas menos de un 8, que sigue pasando, sigue pasando. Y oye, yo en mi vida de estudiante hubiese pagado por algún 8, ¿eh? Y mira, después tampoco, tampoco me ha ido tan mal. Entonces, bueno, yo ahí sí que podríamos rebajar un poquito la tensión y después llega el momento notas. El momento notas es un momento que para muchos niños es un momento de cierta inquietud, porque si viene algún suspenso me van a castigar, porque viene la Navidad y depende de las notas la Navidad va a ser más bonita o va a ser menos bonita, porque además es el mensaje que también muchas veces les metemos a ellos, ¿no? Entonces, claro, una cosa es hacerles responsables de sus tareas escolares, que hay que hacerlo, porque ellos se están preparando para la vida y hacerlos responsables de sus tareas escolares es ayudarlos a ser responsables después con su trabajo, con su familia, con sus obligaciones en la vida, ¿no? Pero tenemos que hacerlo gradualmente, ¿no? Es decir, yo a un niño de 7 años no tengo que prepararlo para la selectividad y parece que lo estamos haciendo. Y para la selectividad, que al final sí, se tienen que enfrentar a la selectividad, pero con entrenar un año o dos, yo creo que van sobrados. No hay que hacerlo desde los 7 años, ¿no? Es decir, que podemos ir dándole a los niños tiempo de ser niños y tiempo de ir madurando poco a poco. A mí el tiempo es un lujo, pero es un lujo que ellos necesitan y que ellos merecen. Yo siempre digo que si yo explico, como expliqué hace un par de semanas, la raíz cuadrada en clase, yo no puedo pretender que todos los niños salgan entendiendo la raíz cuadrada en el mismo momento, al instante, y todos igual y perfectamente. Es imposible. Y habrá quien la pilla, habrá quien necesite un par de días, habrá quien necesite dejarlo aparcado y retomarlo dentro de un mes. Y eso que parece un lujo, yo creo que es un derecho que ellos tienen, que les respetemos sus tiempos. Y las notas, bueno, pues las notas tenemos que aprender a relativizar un poquito. Las notas son muy importantes, pero la información que va en las notas a mí me parece un poquito fría y un poquito injusta, porque no son más que unas etiquetas en las que a los niños se les dice tú aquí tienes un 8, tú aquí tienes un 7, tú aquí tienes un 10 y ya está. Y sinceramente, todo lo que hace, todo lo que vive, todo lo que genera un niño en 3 meses, resumirlo en un número, a mí me parece cuanto menos peligroso y cuanto menos arriesgado. Las notas pueden ser también un momento perfecto y precioso para dar mucha otra información y para informar a los papás y a las mamás de todas esas cualidades que no vienen reflejadas en el boletín de notas, de todas esas cosas buenas que su niño es capaz de hacer en clase, de generar buen clima entre los compañeros, de ser un tío educado, de ser una persona generosa, es decir, es un momento para poder contar tantas cosas y sin embargo sigo viendo un año tras otro que los boletines de notas se quedan en una ristra de números, sin más, y si acaso que Pepito tiene que apretar más en inglés. Entonces, claro, que esa información la necesitamos, claro que sí, pero no se pueden decir también otras cosas. O sea, y a mí, por ejemplo, me gusta dar las otras notas. Y con el boletín de notas va el boletín de las otras notas, que es exactamente igual, con el mismo formato, con el mismo sello del colegio, con la misma firma del tutor, en la que todos llevan sobresalientes, porque me dedico a buscar cualidades que ellos tienen en las que son sobresalientes. Y me dedico a buscar todo eso es lo que destacan, tanto dentro como fuera del cole, tanto en lo académico como en lo social, cosas que ellos tienen que aportar al mundo, que son preciosas y que por qué no decírselo. Y por qué no poner un sobresaliente en cosas en las que son sobresalientes de verdad.
Y a mí me gusta que vayan con esos dos boletines de notas y a ellos les encanta y se generan sinergias preciosas porque los hago involucrarse y a principio de curso, cuando ya llevamos, por ejemplo, ahora que ya llevamos un curso juntos, este es el segundo, ellos ya saben de qué van las otras notas y ellos ya se involucran mucho en el proceso y ellos piden, profe, yo puedo intentar tener sobresaliente en tocar el órgano, pues venga, a currártelo. Y si se pone a tocar el órgano y aprende a tocar el órgano y viene con alguna partitura y nos toca alguna canción, al final puede sacar su sobresaliente. Me ha ocurrido con muchos niños, con una niña, lo cuento siempre, que le encantaba dibujar manga, pero claro, a nivel muy aficionado porque además ella era pequeñita. Y, y decidimos que iba a sacar su sobresaliente en junio en dibujante de manga, pero currándoselo. Y a base de tutoriales, de vídeos de YouTube, de gente que enseña a dibujar, oye, pues empezó a dibujar, que es una delicia como dibuja, los dibujos que me ha regalado, que alguno he puesto por ahí por redes sociales, y claro, en junio se llevó su sobresaliente como dibujante de manga. O sea que al final, si te das cuenta, es un curro que se pegan solo con eso, la de cosas que están trabajando. Y yo creo que es justo reconocerles que si llevan un 6, un 7 en naturales, en matemáticas, en lengua, pongámosle esos sobresalientes porque ellos son sobresalientes en muchas cosas. ¿Y cuándo se lo decimos? Vamos a reflexionar, ¿le decimos en la de cosas que son sobresalientes? Fantástica pregunta. Claro que sí. Maravilloso, profe Ramón. Pues bueno, chicos, chicas, pues yo creo que ha llegado el momento de despedir porque nos hemos extendido un poco y sobre todo por vuestro tiempo, ¿no? Me estoy sufriendo por vuestro tiempo, por el de todos y todas aquí. Hoy agradeceros enormemente, Leticia y Ramón, el tiempo dedicado, vuestro cariño, vuestra ternura con la que miráis a los niños y a las niñas, a la educación, por ser unos apasionados de eso que tan necesario es. Y sobre todo, agradecer a ACDEN la oportunidad de abrir espacios como este, espacios compartidos con personas tan maravillosas como vosotros, queriendo compartir recursos gratuitas, de forma voluntaria, para que todos y todas mejoremos y podamos educar desde nuestra mejor versión. Yo como vicepresidenta de ACDEN, Mari Carmen Díaz, estoy a vuestro servicio para lo que necesitéis. Gracias de corazón, gracias por crear entornos compartidos como este para poder ser mejores educando. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso y hasta pronto. Un abrazo. Un placer. Cuidaos Hasta mucho. luego. A Chao. seguir bien.